Bueno, igual es súper difícil contestar esta pregunta porque se reconocen más de 6 tipos de discapacidad a nivel mundial. A nivel sensorial, por ejemplo, tenemos la ceguera, la audición. No existe solamente a nivel físico, como yo, por ejemplo. La discapacidad intelectual, la discapacidad psíquica, que también es una discapacidad invisible. Entonces yo creo que acá las Naciones Unidas tendrían que enfocar su trabajo en aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a la tecnología, como las personas con algún tipo de discapacidad visual o discapacidad auditiva. No solo enfocarse en traducir, por ejemplo, a español o a francés u otros idiomas, sino también tener intérpretes en algún tipo de lengua de señas, sabiendo que son reuniones internacionales, teniendo más accesibilidad a nivel de páginas y haciendo consultas globales, porque la discapacidad no es solo una. Hay muchos tipos de discapacidad y las que son invisibles son las más vulneradas, lamentablemente, porque creo que el ser humano, como lo que no ve, no se lo cuestiona. Entonces, muchas veces la gente cree que uno solo usa una silla de ruedas, pero no, va mucho más allá. Y lo que decía Lopa es verdad, también uno puede ser de repente afrodescendiente, puede pertenecer a la comunidad LGBT, entonces son muchas las aristas para poder apoyarnos. Pero a nivel online yo creo que solo enfocarse en cómo podemos acceder a la tecnología con ese tipo de discapacidades. Women and girls with disabilities form almost 20% of the world's female population and therefore need to be represented in their fullest capacity. The Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, emphasizes that all children and all people have the right to be full members of society and to be included in all forms of participation, inside the home and outside in the public space. This means that there must be special measures put in place to ensure that girls in all their rights, all their diversities are rights holders. And they deserve the full support of the global community, including the UN, to be empowered successfully to be able to participate in the life of the world and of their communities. Access to technology for this is crucial if we want to ensure the rights of girls with disabilities. And this has been thrown into stark relief by COVID and the manner in which COVID both broke down barriers, but also shone a light on the barriers that exist for girls with disabilities to be able to access fully participating in society. The implementation of generation equality and its outcomes through the action coalitions, especially the one on technology and innovation, will include representation of girls with disabilities in their full measure. And finally, safety online is crucial, and therefore, as we look at establishing measures of accessibility and access and technology, ensuring that the digital space is safe for women and girls, and especially girls with disabilities, to participate, this is going to be a crucial piece of the UN work going forward. Me gustaría agregar algo a cómo podemos asegurarnos que todas las chicas tengan acceso en equidad a la tecnología. Bueno, acá lamentablemente en Chile se vive lo que es el círculo entre pobreza y discapacidad. O sea, si yo tengo pobreza es muy probable que pueda estar en una situación de discapacidad, o al revés, si tengo discapacidad es muy probable que caiga en la pobreza. El 20% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad, y la mitad de este 20% pertenece a los quintiles más bajos, más pobres. Yo creo que primero habría que partir por ahí, por políticas públicas para acabar con la pobreza y empezar con la educación inclusiva, ya que de hecho 7 de cada 10 niños en Latinoamérica y el Caribe que tienen algún tipo de discapacidad dejan la escuela hasta los 14 años más o menos, es el rango de edad que se tiene en la que la educación deja de ser algo que se priorice. Entonces yo creo que también hay que partir por ahí, y a nivel de mujeres la escolaridad es mucho menor también.
porque acá en Chile, si bien son 11,3 años en promedio de una persona que no tiene discapacidad, las personas con discapacidad terminan en 8,3. Y no se tiene bien la cifra exacta, pero se sabe que las mujeres con discapacidad lamentablemente salen mucho antes de la educación básica. Eso. That's all.